presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a las noticias de este día jueves 30 de septiembre. Comenzamos con algo positivo, un momento que se veía lejano, pero que finalmente llegó. Después de 560 días finalizó el toque de queda por la pandemia. Sí, los empresarios nocturnos y sus clientes esperaban esta mayor libertad, pero las autoridades de salud recordaron que hay que mantener los cuidados para evitar posibles contagios. Esto ante el evidente y fuerte incremento que van a tener las reuniones sociales. El presidente ha instruido a partir de hoy en la noche un toque de queda en todo el territorio nacional desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Así se dio inicio a un proceso difícil, una pandemia en ciernes que avanzaba a pasos agigantados, calles sin movimiento, locales sin público, todo para protegerse del COVID-19. Pero 560 días después, este jueves amaneció con el último toque de queda. Desde este 1 de octubre no habrá más estado de excepción y con esto la restricción de movilidad ya no va más, algo que era esperado por muchos. Me parece bien, ¿sí? Porque así la gente tiene la oportunidad de salir con los niños, a pasear. Salir a disfrutar con los hijos, con la señora, a bailar, a disfrutar todo lo que no se puede hacer. Todo lo que no se pudo hacer antes. Sí. ¿Y le invitáis a salir antes? Sí. Hay que volver alguna vez a la normalidad y entonces es lo que es, ¿no? Así es. Pero siempre con la mascarilla y con alcohol gel y lavarse las manitos siempre. Precauciones y prevenciones individuales que deberán ser aún más intensas, pero con el fin del toque de queda hay un rubro que se prepara sin dejar nada afuera para intentar volver a la normalidad. Los fines de semana nosotros vamos a cerrar más tarde, vamos a estar hasta las 3, 4 de la mañana abiertos para que vengan todos a visitarnos, así que lo esperamos súper contentos y felices. Vamos a abrir hasta más tarde, hasta donde tengo entendido, pues será, no sé, realmente 3, 4, mientras uno se va adaptando otra vez. El sistema de transporte público aumentará sus recorridos. También ya se preparan las aplicaciones. Queremos que las personas se sientan tranquilas y seguras al salir a partir de este viernes. Durante todo este periodo ha sido clave una página web, la de Comisaría Virtual de Carabineros. Pero ¿ahora cambiará esto? Todas las personas podrán desplazarse las 24 horas del día sin ningún tipo de permiso ni salvoconducto. La única restricción que existirá será para los viajes interregionales. Para quienes durante el mes de octubre lo hagan en el transporte público, están obligados a solicitar su pasaporte sanitario, que es el C-19. 560 días que ojalá hayan quedado atrás y no regresen, porque el fin del toque de queda no significa que la pandemia se acabó. Todo lo contrario, estos cambios y mayores libertades nos traspasan la responsabilidad a cada uno de nosotros. Bueno, y la pregunta es, ¿qué cambia entonces? Resumamos, sin estado de excepción. Así es, entre el 1 y el 31 de octubre solo se va a exigir el pasaporte sanitario, el C-19, en medios como aviones, buses o trenes, no en autos particulares, sino solamente en transporte público. Claro, un cambio. Bueno, sin estado de excepción no pueden decretarse además cuarentenas. Exactamente. Y desde mañana no se va a poder inscribir embarazadas al programa de postnatal de emergencia. Hoy finaliza el plazo de este beneficio, que también se llama Nueva Crianza Protegida. Y vamos a cambiar de tema para contarles que más de 400 hectáreas han sido consumidas por las llamas en el incendio forestal de Tiltil, 15 casas destruidas y más de 300 personas evacuadas. Las instituciones ya se alistan para lo que se prevé como una de las temporadas más complejas en cuanto a incendios forestales. Un viento intenso, está cerca de las casas ya. Tan cerca que en cosa de minutos las llamas ya habían arrasado con 15 casas. Ya se veía el humo y fue muy rápido, sin cosa de una hora ya esto estaba todo con fuego ya. Y así rápidamente el fuego cubrió los cerros de Caleu en Tiltil. Los pobladores nada pudieron hacer. Solo quedaba salir de la zona. 300 familias fueron evacuadas ante el rápido avance del fuego que se habría originado por un problema eléctrico. Mi hija me dice, por favor, traten de comunicarse con bomberos, se cortó un cable y se está prendiendo. Esta es la desoladora imagen ya de día. 400 hectáreas de bosque nativo reducidas a cenizas. También las casas de quienes hoy removían el terreno en busca de algo, quizás algún recuerdo que pudiese haberse salvado. Un zumbido estrepitoso que no sabemos cómo calificarlo y
muy rápido y hubo que evacuar, porque también llamaron para que saliéramos. Y vengo corriendo, saco los remedios de mi mamita y me fui. Y traté de sacarla como pude, porque el humo nos ahogaba, porque ya era oscuro todo. Pero gracias a Dios que salieron todos bien y bueno, lo material se pierde, ¿no? Y aunque el fuego está contenido, la comuna se mantiene en alerta roja. Es que la topografía, condiciones climáticas y el tipo de vegetación seca lo convierten en un incendio forestal difícil de controlar. Los vecinos ya han sido catastrados, el equipo de desarrollo comunitario de nuestro municipio se ha puesto en contacto, lo ha visitado, el equipo de la Seremi están también en contacto para comenzar a agilizar los recursos. Recién comienza la llamada temporada de incendios forestales y el panorama es desalentador. En el periodo 2020-2021 fueron 454 las hectáreas destruidas por las llamas. En lo que va de esta temporada 2021-2022 ya son más de 3.500 las hectáreas arrasadas por el fuego. Hoy día hemos tenido una dotación aérea de 5 helicópteros, 4 aviones y 7 brigadas y personal técnico, que significa disponer de aproximadamente 100 personas en este combate. Este es un llamado a prepararnos a esta temporada que se viene muy compleja, a hacer limpieza en las zonas rurales, a tener acciones precavidas de no quemar, de distintas labores que sabemos que tenemos que prever para poder disminuir este riesgo de incendio durante este año. Riesgo de incendios forestales latente, más si consideramos que el 95% de ellos son provocados intencional o accidentalmente por las personas. CONAF ya se prepara. 62 aeronaves, más de 3.500 brigadistas, recursos que aumentan con el aporte de privados y del Estado, si es que fuese necesario. Todo para combatir lo que se prevé será uno de los periodos más complejos en cuanto a incendios forestales en los últimos años. Una mujer fue víctima de un violento asalto en la comuna de San Ramón. Tras abrir el portón, como ustedes ven, y cuando volvía hacia su vehículo, fue abordada por 4 delincuentes que se trasladaban en un auto que tenía encargo por robo. Con extrema violencia le arrebataron las llaves del vehículo junto a todas sus pertenencias, dejando abandonado el auto en el que se movilizaban al momento del robo. La Fiscalía Local de San Miguel dispuso que el Departamento Lavocar de Carabineros realice las pericias correspondientes y la búsqueda del vehículo sustraído. Las tablas de mortalidad son claves para determinar la pensión de una persona. Por eso la idea de que la expectativa de vida se calcule solo hasta los 85 años fue destacada por adultos mayores, pero por supuesto criticada por quienes deben pagar las jubilaciones. Miren. La ley corta de pensiones avanza en el Congreso y si el texto original se centró en fortalecer el pilar solidario, las decenas de indicaciones lo modificaron sustancialmente en la Comisión de Trabajo de los Diputados. Una de las aprobadas fue la rebaja de la tabla de mortalidad que actualmente rige para calcular las jubilaciones. En simple, que para el cálculo de una pensión se estima una esperanza de vida solo hasta 85 años. Y esta sola eliminación o corte justamente de la tabla de mortalidad en los 85 años va a elevar de manera sustantiva las pensiones. Esto lo vienen recomendando distintos técnicos, no se nos ocurrió a nosotros, el informe Bravo, el informe Marcel. Se incluyeron indicaciones que a conciencia mía era necesario votar a favor, la eliminación también de la tabla de mortalidad, porque nadie vive hasta los 110 años. Pero en la práctica, ¿cómo impactaría esta reducción en las pensiones? Significa que una persona va a recibir una pensión sin duda más alta que la que se podría estimar hoy día. Hay estudios que señalan que esto podría ser en torno al 12 o 15%. Por ejemplo, para una persona que recibe 200.000 pesos de pensión, esta podría subir en promedio a 230.000 pesos. Una noticia que generó opiniones divididas entre los adultos mayores. De todas maneras, yo creo que es lo mejor para todos el tener una pensión más digna. Sería fabuloso. Para mí sería fabuloso. Que se mejoren las pensiones, sí, pero no que se corte la edad. Después quizás cómo vendría la cosa. Y precisamente, la pregunta que muchos se hacen es qué pasaría con las personas que vivan más de 85 años. Le hemos señalado holguras al Ejecutivo para financiar un seguro de longevidad que se haga cargo de la sobrevida, y eso es una buena noticia, de los chilenos a partir justamente de los 85 años. Una medida que generó reacciones de inmediato en el gremio asegurador, ya que esas compañías usan tablas de mortalidad para ofrecer rentas vitalicias. La esperanza de vida en el mundo, excepto la situación particular que hemos vivido con la pandemia, lo único que hace es que la gente viva más. Las tablas de mortalidad son análisis
actuariales, no solamente en el mercado chileno, en el mercado mundial. Es como la ley de la gravedad. Es una aberración pensar que la tabla de mortalidad tiene un corte a los 85 años. De todas formas, el futuro de esta indicación es incierto, ya que el proyecto aún debe pasar por la Comisión de Hacienda y posteriormente por la Sala de la Cámara. Bueno, y les contamos que el Pleno de la Convención Constitucional aprobó por 80 votos a favor, 59 en contra y 11 abstenciones el concepto de negacionismo en el reglamento de ética. Su incorporación con la polémica redacción original fue uno de los puntos que marcó el debate de hoy. Miren. Señor secretario, solamente decir que cuando hablamos de romper la lógica centralista de Centellina también nos referimos al almuerzo. No hemos tenido que adecuar a las lógicas de allá, pero aquí almorzamos a las 2:30, una más tarde. Entonces, para que nos digan por lo menos a ver si apago la olla o no apago la olla. Eso quiero saber. Gracias. Y es que ya estaban cerca de cumplir 6 horas de votación del reglamento de ética y desde la sexta región Nicolás Núñez representaba a muchos a los que atacaba el hambre, vacío en el estómago que a otros durante el correr del día se les transformó en malestar, porque el Pleno rechazó 4 indicaciones al artículo que definía el término de negacionismo. Un día gris, primero para el pluralismo político, para un derecho fundamental como es la libertad de expresión. Una definición de negacionismo demasiado amplia como la contenía en el texto original, por lo menos a mí me parece que era afectaba a la libertad de expresión. Según el documento, se entenderá por negacionismo toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice violaciones a los derechos humanos ocurridos en Chile en la dictadura, sobre los pueblos originarios y las ocurridas en el contexto del estallido social y con posterioridad a este. Yo creo que el reglamento de ética tiene varias cosas que son muy totalitarias. De hecho, eso no lo digo yo, lo dice el decano de la Universidad, Adolfo Ibáñez, que no es precisamente un académico de derecha, que dice que básicamente con esto, o sea, que ni en una dictadura se había visto un reglamento como este. La definición es lo suficientemente comprensiva y precisa respecto de abordar aquellas expresiones verbales que tienen que ver con las negaciones de las violaciones a los derechos humanos. Una mala señal no solo para los constituyentes de Vamos por Chile, desde donde consideraban este reglamento como uno talibán, pero que comenzó a moderarse a medida de que se iban votando las indicaciones, donde también se modificó el artículo relativo a noticias falsas, dejándolo como desinformación. Es necesario tener en consideración que las constituyentes y los constituyentes no solamente es nuestra voz la que está presente, sino que es la voz de nuestros y nuestras representadas. Las noticias son malas. Aquí vamos a tener un reglamento que va a ser extraordinariamente sancionatorio. Se eliminó la suspensión que implica la inhabilitación de participar sin derecho a voz ni voto tras 3 censuras. Además, el polémico artículo de la participación en programas de formación quedó solo como una medida alternativa, acordada entre el Comité Externo de Ética y el denunciado. Bueno, y un grupo de camioneros realizó una serie de protestas y cortes en la Ruta 5 Sur por los ataques incendiarios ocurridos en la macrozona sur. La manifestación se organizó tras los incidentes de ayer en Carahue y Lebu, donde 3 conductores resultaron heridos por perdigones y 10 vehículos fueron quemados. Hoy los camioneros realizaron cortes intermitentes en el sector de Collipulli y Duqueco, que también obviamente generaron quejas, más allá de que haya solidaridad con su causa. El tema de los cortes también generó quejas y ellos calificaron como insostenible la situación que están viviendo en carreteras. En tanto, los conductores están esperando reunirse con autoridades de empresas forestales y tras ello coordinar un encuentro con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Y hoy se acabó el toque de queda. A las 5 de la mañana se acabó el toque de queda. Por lo mismo hay muchas personas que ya estaban expectantes por salir. De hecho, tenemos imagen en vivo de lo que está ocurriendo hasta ahora en el patio de Bellavista, justamente en la calle que divide Providencia de Recoleta, Mónica. Lo dices de manera muy ajena. Yo veo que eres uno de los más contentos con esta medida. Estamos viendo a cientos de clientes a esta hora, cuando hay fin del estado de excepción, a los cuales... Vamos a ver. Deberíamos haber transmitido las noticias desde allá. Quizás. No habría sido malo, solo desde el lugar de los hechos, por un interés noticioso, evidentemente. Vamos a hablar de otra buena noticia, porque la crisis aeronáutica ha llevado a cambios nunca antes vistos en la industria. Una aerolínea chilena va a permitir que una persona, si no puede viajar, pueda asignarle el pasaje a otra. Sí, el concepto de endosar es parte de un proyecto de ley que se tramita en el Congreso. Y generalmente el pasaje cuando no lo puedes ocupar se pierde. Es un forro tener que pelearlo o si no los perdí. Simplemente se pierden. Es la situación que vivieron miles de clientes de las aerolíneas al no poder utilizar sus pasajes durante la pandemia.
Ahora tendrán una nueva opción si por algún motivo no pueden viajar. Una aerolínea debutará con la nueva política comercial que permitirá endosar los pasajes, es decir, transferírselos a otra persona sin costo para los usuarios. Los pasajeros van a poder traspasarle su ticket, si tienen algún evento, contingencia, van a poder traspasar su ticket a otra persona. Eso lo van a poder hacer una vez en el semestre, es decir, cada 6 meses, y con 48 horas antes del vuelo van a poder hacer ese cambio. El beneficio comenzará el 3 de octubre y será permanente. Súper bien, porque así uno puede, si tienes alguna emergencia, no pierdes el pasaje. Si la posibilidad está en que uno le pueda entregar ese beneficio a otra persona, sería genial, para que no se pierda, porque generalmente eso pasa, se pierde. Iniciativa que se incorpora por primera vez en las aerolíneas chilenas, pero que ya está siendo revisada en el Congreso. El proyecto también incorpora el retracto y cambio de pasajes con el fin de otorgarle más derechos a las personas. En el Parlamento ya está un proyecto de ley que ha ido avanzando muy bien para la cesión del pasaje con ciertas condiciones o la devolución. Y esto es muy pionero, no existe en la mayor parte de los países, son muy pocos los países que tienen este beneficio para los usuarios. Esto es parte de las regulaciones que vienen y me parece positivo que una línea aérea lo haga y se anticipe sin necesidad que haya ley. Esperamos que las demás líneas aéreas tengan la misma actitud y sigan esta línea, porque claramente los consumidores aquí están bastante desprotegidos. La normativa del Congreso modifica el actual Código Aeronáutico e incluye altas sanciones en caso de mal uso para evitar el comercio ilegal o el acaparamiento de pasajes en eventos de bajos precios como el Cyber Monday. Cambios inéditos en una de las industrias más golpeadas por la pandemia y que con estas nuevas medidas buscan enfrentar la crisis. El Instituto Nacional de Estadísticas informó que el desempleo disminuyó por 4ª vez consecutiva y que llegó al nivel más bajo desde marzo del 2020. En agosto se crearon más de 109.000 puestos de trabajo impulsados por la construcción, el comercio y el transporte. 1.800.000 empleos es lo que se perdió a inicios de la pandemia y donde ya se ha recuperado el 62% según el INE. Lenta pero segura creación de trabajos que consolida poco a poco la recuperación del mercado laboral. Ya hemos recuperado 2/3 de los empleos que perdimos debido a la pandemia y vamos a seguir creando muchos y buenos empleos. Así el desempleo cayó a 8,5%, mientras que los ocupados llegaron a más de 8.200.000. De ellos, 109.830 son trabajadores que se integraron a puestos de trabajo creados en agosto. Algo más de 60.000 corresponden a empleos formales. Eso significa que son empleos de buena calidad. Como gobierno vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios. Tenemos una mayor cantidad de personas dentro de la fuerza de trabajo, más gente buscando empleo. Construcción, comercio y transporte fueron los sectores que más influyeron en la expansión de los empleos, mientras que los trabajadores por cuenta propia y asalariados formales fueron los que más aumentaron en este periodo. Y hay algunos gremios, por ejemplo el agroindustrial, que habían vacancias todavía por más de 100.000 empleos. La temporada viene compleja. Recuperación progresiva que también vive el empleo femenino, donde la ocupación aumentó durante el trimestre junio-agosto. Con esto ya se ha recuperado 43% de lo perdido en la pandemia. Estable, pero desde la casa, pero sí bajaron los ingresos. Sobre todo la primera, fue horrible. Tenía unos ahorros y me comí todos los ahorros. Se han ido varios, porque ya ahora casi la mayoría está como renunciando por el tema de los bonos que del gobierno. Y aunque la participación laboral sigue subiendo, los expertos fijan la atención en los más jóvenes, que incluso antes de la pandemia no estaban en busca de empleo. Se ha ido recuperando, pero falta mucho todavía y es muy relevante que este tema lo abordemos, porque podemos volver a los niveles prepandemia, pero así todo eso no alcanza. El INE calcula que hoy en día son 994.000 chilenas y chilenos inactivos en el campo laboral, pero que estarían disponibles para trabajar. Vamos a la política. Después de días de negarse a responder, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, reconoció que retiró un 10% de los fondos previsionales. Lo clarificó después de que uno de sus voceros le pidiera transparentar esta situación y solo horas después de que La Moneda comunicara que el presidente Sebastián Piñera no ha hecho ningún retiro.
Gracias, muy amable. Gracias. Durante 4 días mantuvo la incógnita, 4 días en que evadió la pregunta de si había realizado o no un retiro del 10%. Duda que fue resuelta a través de un video en redes sociales. Muchos, incluyéndome, hicimos retiros de estos fondos para, en el caso mío, mejorar nuestras pensiones futuras trasladándolos a PB. Y aumentamos esos fondos para arrancar de políticos irresponsables. La reiterada pregunta incomodó al comando de Sichel, tanto que fue calificada como casa de brujas por su jefa programática debido a que la prensa insistía e insistía. Tanta fue la presión que lo hizo, aunque con un as bajo la manga. El 100% del retiro es el único camino que queda de aprobarse este cuarto retiro, porque es una irresponsabilidad que aquellos que no pueden financiar sus programas de gobierno, como Gabriel Boric, o aquellos que explícitamente han dicho que quieren expropiar nuestros fondos, quieran quedarse con nuestros ahorros previsionales. Es decir, si se aprueba el cuarto retiro, el candidato de centro derecha propone retirar el 100% de los fondos. Proyecto del diputado de la UDI, Jorge Alessandri, quien desde el propio Palacio de la Moneda celebró la opción de Sebastián Sichel, sabiendo que este último, en junio pasado, era lapidario con la idea. Un cambio radical en solo unos meses de discusión. Primero, no creo en retirar el 100%. Escucha, los parlamentarios que son gatillos fácil para soltar la plata de las personas y repartirla, y que han sido lentos, llevan 6 años discutiendo cómo mejoramos las pensiones. He convencido al que yo creo que es el dirigente más importante de Chile Vamos. El hecho que no te expropien o quiten o nacionalicen tus recursos le interesa a 11 millones de cotizantes. Idea que el comando contrapone a lo expuesto alguna vez por Yasna Proboste acerca de nacionalizar los fondos de pensiones. Según Sichel, Alessandri y compañía, sinónimo de expropiar los dineros de las cuentas individuales. Es legítimo sentir miedo respecto a qué va a pasar con los fondos de pensiones, con nuestros ahorros. La desesperación es mala, consejera. El candidato Sichel pasa con una liviandad inaudita. Pasa hoy desde el rechazo a los retiros a promover un retiro del 100% de los fondos. Lo hace con una mentira más, aludiendo a una supuesta y falsa nacionalización de los fondos previsionales. Puedo garantizar que en nuestro gobierno no se tacará un solo peso de las cuentas previsionales. Proboste no fue la única en reaccionar. Los otros aspirantes a la moneda también habían insistido en que Sichel debía aclarar este punto. Lo que acabamos de saber de Sebastián Sichel es duro, es delicado. No fue honesto ni auténtico en el debate. Los ahorros de todos los chilenos los tenemos que defender ganando las próximas elecciones, no entregando los sistemas previsionales por unos pocos votos más o por cálculos electorales. El burro mostró sus orejas. Se dice que más pronto se descubre a un mentiroso que un ladrón. Que la derecha lo único que quiere es que la plata de la AFP la ocupe los grupos económicos, y la izquierda está deseosa de pegarle el manotazo a la caja. Se demuestra que el candidato oficialista no se le puede creer lo que dice. Por eso evade responder las preguntas hasta que no tiene otra cosa que admitirlo. El principal opositor del cuarto retiro terminó por reconocer que había trasladado parte de sus fondos a un aporte previsional voluntario. En su sector, algunos consideran que esto no es menor y recuerdan que amenazó a los parlamentarios con no hacer campaña por ellos si votaban a favor de este proyecto. Hay una señal súper clara. Ahí no está. Le regalaron un auto hace 2 meses y cuando iba a su casa lo asaltaron y se lo quitaron, protagonizando una peligrosa huida de parte de carabineros que terminaron chocando además y que generó que este auto se incendiara por completo. Pudimos conversar con la víctima, que dijo que jamás pensó que su auto iba a terminar convertido en chatarra. Con el McDonald's, el vehículo se está incendiando en el McDonald's. Me da pena el autito porque lo utilizábamos con la familia, ¿cachai? Íbamos a la iglesia en el auto. Con ese fin mi suegro nos pasó el auto. Que no los dejen salir, van a seguir haciendo lo mismo y a lo mejor después del auto va a ser una persona, ¿cachai? No están ni ahí con nada. Hace 2 meses a Víctor y su esposa, ambos emprendedores, les regalaron este automóvil, un Peugeot 207 Compact, el mismo que Carabineros le mostró incendiándose, luego que lo asaltaran mientras esperaba la luz verde de un semáforo en Maipú a las 3:30 de la tarde. Y viene para acá y me dice, bájate, y de aquí me dice, bájate, bájate, y yo lo quedo mirando, ¿cachai? Y el otro individuo se pasa por delante del vehículo, abre la puerta, se sube, la cierra y me encañona. Voy a hacer el movimiento de sacarme el cinturón de seguridad para poder bajarme, y él hace un movimiento con el revólver como que me
ahí temí por mi vida porque casi se le escapa un tiro, que yo le dije, tranquilo, tranquilo. Que sabéis que yo lo único que atiné es levantar las manos, encomendarme al Señor y decir, llévate, si yo no tengo plata, queréis llevarte todo, llévate todo, ¿cachai? Pese a que otros conductores observaban cómo Víctor se bajaba con las manos arriba y huían con el auto, solo en un almacén le pasaron un teléfono para que avisara a Carabineros, hasta que repentinamente aparecieron 2 efectivos policiales en moto. Y le empiezo a hacer señas. Y para las 2 motos y me dice, ¿qué pasó? Me acaban de robar el auto aquí, me acaban de asaltar y me quitaron el auto. Y se coloca la mano en el oído y me dice, ¿qué color es? Gris oscuro. Y la placa patente, tanto. Tranquilo, me dice, amigo, prende las balizas y se van. Se desencadenó de inmediato un seguimiento por diversas calles de Maipú, incluida una de sus principales avenidas, donde quedaron registradas estas escenas. El momento donde escapan peligrosamente por la vereda, incluso pasan por al lado de un paradero del Transantiago y luego contra el sentido del tránsito sin importarles quién podría estar en el camino. Más o menos vuelven los 2 carabineros y me dicen, te tengo una mala noticia. Chocaron y el auto se incendió. Fue cuando me agarré la cabeza y yo le digo, me está ahí. Acá el momento exacto. La intersección de Avenida Pajaritos con Avenida Las Torres, donde chocan un semáforo existente en el lugar, comenzando este vehículo a incendiarse, logrando en ese momento personal de Carabineros la detención de estos 2 individuos, los cuales mantienen un amplio control policial. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Senco, estamos 49, personal y más nos prestó la 57. Mientras trasladaban a los detenidos, Isaías Menares, de 21 años, y Nicolás Duque, de 23, hasta un cuartel policial, así ya se contenía el incendio del auto. Víctor asegura que son los mismos que lo encañonaron y asaltaron. Van a salir y van a volver a robar. Y si a mí me dejaron vivo, posiblemente otra persona la van a matar. Les pido de corazón, y mi familia también se los pide, no los suelten. No lo suelten, que paguen por lo que hacen. A todos nos cuesta lo que tenemos. Y es que no hay más expresión ni palabras, cuando el auto que tenía hace 2 meses en sus manos quedó reducido a chatarra. Afortunadamente tiene seguro, pero el miedo tras el ocurrido, poco y nada se repara. Importante mensaje el que daba hacia la justicia, ¿no? Y este dato es estremecedor. Cada 8 horas una persona es asesinada en Chile. Ese fue el triste récord que marcó el 2020. En los últimos 5 años este delito aumentó en 20%, una situación que está relacionada con la mayor presencia de armas de fuego en las calles. Desde hace un año, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, fiestas de celebraciones que hemos tenido como familia, hay un puesto vacío. Hay alguien que no está y que no va a volver. El puesto vacío es de Ignacio González, quien en junio de 2020 fue asesinado. El joven de 19 años fue apuñalado a metros de su trabajo por delincuentes que lo abordaron para robarle su mochila. La violencia fue brutal. Imagínate que le robaron una mochila que llevaba yogur y galletas. No le robaron su celular, no le robaron zapatillas, que uno dice, fue una mochila con yogur y galletas. Ignacio estuvo en la lista de las más de 1000 víctimas de homicidio durante 2020 en nuestro país, una cifra que según un análisis de la Fiscalía Nacional ha aumentado los últimos años. En estos 5 años ha habido un aumento de homicidios, tanto consumados como frustrados y tentados. Este aumento es de un 66% en el periodo. Es una cifra, por supuesto, que nos preocupa y nos ocupa. En el caso de las víctimas de homicidio consumado hubo un alza de 769 en 2016 y una tasa de 4,2 personas cada 100.000 habitantes pasó a 5,7 el año pasado, con 1.100 fallecidos. Esto sigue una trayectoria que es distinta
a lo que presentó la mayoría de los delitos durante la pandemia, que disminuyeron. Uno podría pensar que la situación delictual es mejor, sin embargo, los delitos que son más graves en el país o no disminuyeron o aumentaron de forma importante. Estación Central es una de las comunas donde más aumentaron los homicidios en los últimos años. De 6 el 2016 pasaron a 25 el 2020, una variación de 316%. Si bien no es la comuna con más casos, sí es la de mayor incremento, algo que preocupa a sus habitantes. Como comuna, claro. Antes era una comuna habitable, ahora imagínense. No es como antes, uno andaba tranquila por la calle, ahora hay que andar mirando para todos lados. Cuando llegué acá, yo me sentía súper segura acá. Ya ahora sí me da miedo cómo esto saliera. Hoy día nosotros reconocemos, a través de la estadística, a través de nuestro trabajo territorial, que los delitos hoy día están siendo mucho más violentos. Y esto es porque hay muchas armas en la calle. Mayor presencia de armas de fuego que se ve en las cifras. Es más, el 41% de las víctimas de homicidio murió producto de una. ¿Qué es lo que vemos como fenómeno que está incidiendo en el aumento en la violencia de los delitos? La existencia de bandas criminales, narcotráfico y uso de armas de fuego. Delitos que tienen detrás a familias enteras que perdieron a sus seres queridos de esta manera. La vida de Ignacio no va a volver. Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Que sí se haga justicia. Que sí quienes hicieron esa macabridad paguen. Y paguen con cárcel. En los últimos 5 años han muerto más de 4.500 personas víctimas de homicidio, un ilícito que va al alza y que atemoriza a la ciudadanía. Una acusación enfrenta a la reconocida figura televisiva Tonka Tomisic luego que la expareja de su fallecido padre se querellara en su contra por el presunto delito de estafa. Según ella, la presentadora y su hermana se apropiaron de parte de los bienes heredados por su progenitor. La animadora Tonka Tomisic nuevamente en la mira. Esta vez una querella por estafa en su contra y de su hermana Mirela. Son acusadas por la pareja de su fallecido padre, supuestamente por apropiarse de manera ilícita de parte de la herencia. Queríamos hablar con Mirela. Ay, no. Puede ser solamente cortito por la situación. Mirela Tomisic, hermana de Tonka, se negó a darnos una entrevista. Según la querella presentada en su contra, las hermanas se habrían apropiado de algunas propiedades de su padre. Su madrastra, María Cecilia Rodríguez, solo se habría dado cuenta de esto a mediados del 2020, cuando realizaron la partición de los bienes y descubrió que ambas hijas ya habían vendido una serie de inmuebles. Eventualmente las hermanas Tomisic, lo que habrían hecho es engañar a la conviviente civil del padre, indicándoles que tenían bienes, pero que en realidad ya habían traspasado. Lo que se está alegando es que se produce esa partición de común acuerdo, pero en realidad aquello que se le traspasa a esta conviviente civil en realidad ya no existía. Eran bienes que ya se habían enajenado por parte de quienes hoy día son las querelladas. En total, la herencia en juego son 7 inmuebles repartidos en la región metropolitana, avaluados en más de 181 millones de pesos, 3 bienes muebles por sobre los 10 millones, en concepto de menaje 3 millones más, y en cuanto a inversiones, más de 500 millones de pesos, donde se incluye instrumentos de renta variable nacional y fondos mutuos. En total de la herencia, 691.607.197. Se trata de un asunto familiar que debe resolverse en la sede que corresponda y no a través de la prensa. La investigación aludida no ha logrado acreditar los hechos denunciados, lo que consta claramente en las conclusiones del informe policial de la Policía de Investigaciones de Chile. Es parte del comunicado que emitió el abogado de las hermanas Tomisic frente a la querella. La investigación avanza e incluso la querellante presentó una serie de cheques que habría entregado a Tonka Tomisic por concepto de la partición. Ella efectivamente lo que hizo fue adelantar por un patrimonio, pero que finalmente no se le está restituyendo al momento de hacer efectiva la partición, porque esas propiedades no se pudieron inscribir a su nombre. Entonces, lo que estos cheques probatoriamente representan es el perjuicio y es la confianza también con la que se obró. Es ahora la Fiscalía Centro Norte la que se encuentra en pleno proceso de diligencias para determinar si está o no en presencia de un delito. En prisión preventiva quedaron los 3 acusados de ser los responsables del incendio que afectó a dependencias de la municipalidad de Rancagua. Aún no se ha logrado establecer cuál fue la motivación.
Fue la madrugada del pasado 19 de septiembre cuando un incendio afectó a las dependencias de la municipalidad de Rancagua. Las oficinas pertenecían a la Dirección de Obras y la Dirección de Desarrollo Comunitario, Dideco, y guardaban información sensible que tenía que ver con proyectos sociales y los permisos de edificación. En cosa de segundos saltaron la reja, quebraron un vidrio y con bidones en mano prendieron fuego al edificio. Los 3 supuestos responsables fueron reconocidos y detenidos gracias a que uno de ellos gritó a viva voz el nombre de la mujer. Se trabajó en conjunto bajo la supervisión y la diligencia del fiscal, nos permitieron obviamente vincular a estas personas y posesionarlo en el sitio del suceso y en estas intervenciones, y lo que permitió hoy día pasarlo a control de detención y que hoy día estén con una prisión preventiva mientras dura la carpeta investigativa. 2 hombres y una mujer, todos con antecedentes penales. Las pruebas los sitúan en el lugar de los hechos, donde habrían rociado benzina en la oficina municipal para luego huir en un vehículo, el que habían estacionado en las inmediaciones. Hoy día hemos formalizado a los imputados por delito de incendio en oficinas municipales. Y esto es muy importante tenerlo claro, toda vez que esto tiene un delito y una pena más agravada, toda vez que aquí no solo está en riesgo la propiedad, sino que además está en riesgo la seguridad de la comunidad y lo más importante en este mismo sentido, que es la función pública que se ejerce en una oficina municipal. La motivación del incendio aún es materia de investigación, ya que 2 de los imputados han entregado distintas versiones del hecho. Durante la formalización, el exalcalde de Rancagua intentó interponer una querella de forma particular, la que fue rechazada. Acá lo dije desde el principio, esto no es un atentado contra un edificio, es un atentado contra la ciudad, además con material muy sensible, información muy sensible que es parte también de la auditoría que hoy día se está realizando al interior del municipio de Rancagua. ¿Cuál siente usted que fue la motivación del exalcalde de presentarse como querellante? Yo no voy a juzgar motivaciones, acá hay una investigación en curso, hay una querella presentada por la Municipalidad de Rancagua que se suma al Ministerio del Interior y una investigación responsable que ha hecho tanto la Fiscalía como Carabineros. Incendio que se suma a otros hechos irregulares denunciados por el alcalde, como amenazas y el robo de sus pertenencias al interior de un estacionamiento. Por ahora, las 3 personas detenidas quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva mientras dure la investigación, arriesgando 10 años de privación de libertad. Pongo mucha atención a lo siguiente, porque una desagradable sorpresa se llevó un cliente que pensaba que el precio de compra de su auto nuevo estaba listo. Pagó una reserva de 200.000 pesos en julio y cuando debían entregarle su automóvil, se enteró que el precio final había aumentado en 1 millón de pesos. Ponga atención porque las concesionarias explican que es imposible que el precio se fije meses antes de la venta. Un auto como este es el que la familia Osorio desea tener. Uno modelo 2021 por el que se pagó una reserva de 200.000 pesos en julio pasado. Todo valía la pena para por fin tenerlo, pero hoy están molestos porque se encontraron con una sorpresa. El auto ya no tiene un precio de 14.990.000 pesos como cuando pagaron la reserva, sino que 15.990.000 pesos. 1 millón de pesos de diferencia. No es menor. Si optó por ese modelo, por ese auto, fue precisamente por el precio, por el valor que en ese momento tenía y las características. Sus características no cambiaron, pero su precio sí. Según les explicaron, todo se debió a mayores costos de logística y de importación. Están endosando un problema de ellos al consumidor. Y como en este momento hay problema de stock, que en el fondo saben que hay, si es que algún interesado se cae, va a haber otro que lo va a tomar. ¿Es legal que al momento de concretar la venta un concesionario aumente el valor que un cliente había cotizado cuando realizó la reserva meses antes? Es difícil precisarlo. La variación del dólar o la moneda o cualquier tipo de cambio que exista en el precio o el valor del vehículo no debiera ser consorte del consumidor. Pero lo que explica este abogado es que hay que ser muy cuidadoso con lo que se establezca por escrito y con lo que se firme a la hora de pagar la reserva, la que fluctúa entre 200 y 500.000 pesos, dependiendo del auto que se quiera comprar. En la Cámara de Comercio Automotriz apuntan a que es imposible que una concesionaria sepa el precio de un automóvil que se venderá y entregará meses más adelante. Las transacciones se celebran sobre los precios que están fijados por los importadores y los importadores fijan los precios en listas que emiten el primer día hábil de cada mes. Entonces, como tal,
La persona no puede saber el precio en el minuto en que entrega su reserva. Explican además que hace 4 meses el valor del dólar bordeaba los 740 pesos y que hoy supera los 800, por lo que efectivamente la importación de los autos se ha encarecido. Mucha gente con mucho esfuerzo se vio obligado a reinventarse y quizá optó por no sé, comprar un furgón, y al momento de la entrega se ven enfrentados a esta situación. Las concesionarias advierten además que lo que se reserva es una prioridad en la venta, pero no el precio del auto, a no ser que las automotoras sí lo definan explícitamente por escrito. Y en caso de un cliente que desista de comprar el auto, no se perdería la reserva. Se establece, por ejemplo, de que en 48 horas desde que la persona desiste, se le devuelve el dinero en efectivo a una cuenta que él indique. Proyectan las concesionarias que todo el primer semestre de 2022 el mercado debería continuar funcionando como ahora, con reservas y demoras de hasta 6 meses en la entrega de autos, por lo que hay que tener mucha atención a las condiciones que se pactan en la compra de un vehículo. Calles en mal estado, curvas cerradas con señalética prácticamente nula y accidentes que ocurren todas las semanas, muchos de ellos con graves consecuencias. Es la situación que denuncian los vecinos del Cajón del Maipo, que son testigos de choques recurrentes en las puertas de sus casas. El reportaje es de la periodista Fernanda Jure. La ruta G25 ya está considerada una ruta de peligro. El único culpable aquí es el exceso de velocidad. No existe otro culpable. Un riesgo para los vecinos, para ustedes que trabajan acá. Para todos, hasta la misma gente que viene y sube al cajón porque se topan con estos peligros al volante. La comuna de San José de Maipo es reconocida por sus atractivos turísticos, sus paisajes y gastronomía, pero también, lamentablemente, por su ruta peligrosa. Estamos en el sector de la obra, justamente en el límite entre la comuna de Puente Alto y San José de Maipo. En esta curva de la ruta G25 los accidentes ocurren semanalmente. Los vecinos llevan años esperando por una solución que hasta el día de hoy no llega. Son los primeros kilómetros de la comuna, pero aquí ya comienzan los problemas. Precisamente en este sector, popularmente conocido como El Raco, lugar que para muchos es uno de los más conflictivos y donde los siniestros viales son habituales. En cuanto a vehículos que han chocado, son más de 30. Y mi vecino... ¿Cuánto tiempo? Es menos de un año. Es la situación con la que conviven los vecinos y trabajadores de esta zona. Este es el camino que deben transitar quienes ingresan a San José de Maipo. Algunos son residentes, otros turistas. Muchos de ellos conducen a exceso de velocidad, sin percatarse de la existencia de esta curva, que se encuentra justo al entrar a la comuna. Demográficamente, el sector donde se encuentra esa curva es complejo. ¿Por qué? Porque viene después de una recta bastante larga, que es la recta Las Vizcachas, por ende los conductores adquieren mayor velocidad. Velocidad con la que protagonizan graves accidentes justo en este cruce. En ese lugar vive Julio. Yo estaba tomando desayuno y sentí un tortazo. Ya es como común de los tortazos. Otro vehículo que se chocó. Allá me cortó en caso y de ahí yo salgo a mirar aquí afuera y dije, ¿dónde está? Pero estaba adentro. Al interior de su domicilio, el auto rompió el portón y quedó a pocos centímetros de su casa. Los choques se registran hace años, pero según los vecinos, durante los últimos meses, el panorama se ha vuelto insostenible. ¿Por qué se han incrementado? Porque en ese lugar en específico siempre ha habido accidentes, pero últimamente son cada vez más frecuentes. Bueno, te podría decir por qué razón sería, no sé, para mí eso es todo responsabilidad, el exceso de velocidad no se puede tomar en cuenta. Si tienes un aviso, quizás es muy chico el aviso, no podría analizarte de esa manera para tener clara la razón de por qué se están produciendo tantos accidentes. Efectivamente existe un aviso que pocos conductores alcanzan a divisar, pero este cartel no fue instalado por ninguna autoridad, sino por el propietario de un restaurante. La razón, Jorge lleva 5 años trabajando en el lugar, pero los últimos meses han sido extremadamente complejos. Me han chocado 3 vehículos personales y a clientes míos, a trabajadores, le han chocado los vehículos. El último fin de semana que chocó un auto, chocó con 2 clientes. Corren como salvajes, es cosa que te des cuenta, mira cómo vienen. Y allá las New York se las tiene, si tú te fijas, ahí está la evidencia como vienen hecho un cohete.
Acá aseguran haber recurrido al municipio en distintas oportunidades y que los llamados a carabineros son recurrentes. Se sienten completamente abandonados. Yo creo que hace 3 años que venimos con esta lucha por un tema territorial más que nada, comunal. Estamos como en el límite entre Puente Alto y San José, entonces como que se tira la pelota y no se sabe muy bien a quién le pertenece esto. Porque este cruce está aproximadamente a 1 kilómetro de la subcomisaría Las Vizcachas, que corresponde a la comuna de Puente Alto, y a 25 kilómetros de la subcomisaría de San José de Maipo. Los vecinos llevan años pidiendo a ambos municipios que en el lugar se instale un lomo de toro para frenar los accidentes. Los resaltos vehiculares están definidos técnicamente para ser instalados en zona urbana. En la zona rural, es decir, en una carretera, es contraproducente instalar un lomo de toro. Porque debido a la velocidad con la que circulan los vehículos, su instalación podría incluso incrementar los siniestros de tránsito. La decisión le corresponde a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Si bien en el sector de la obra no es posible técnica ni normativamente por temas de visibilidad instalar resalto, sí estamos trabajando en un proyecto que busca implementar radares de velocidad precisamente para concientizar a los usuarios sobre este importante factor. Con 70 kilómetros de extensión, la ruta G25 se caracteriza por sus curvas cerradas. Según el municipio, el sector de Canelo y El Ingenio son 2 zonas que también registran accidentes con frecuencia. Otro de los puntos críticos es el sector de El Melocotón, que hace solo un par de meses fue escenario de una tragedia. Amanda era una niña alegre, le gustaba mucho jugar a la pelota, era amiga de su amigo. Han pasado más de 2 meses desde la última vez que Sandra estuvo con su hija Amanda. Ese domingo de julio, la niña de 12 años y su hermano cruzaron la calle por uno de los pasos peatonales. Andaban sacando plata y venían a comprar bebida, que es un almacén un poco más abajo, un poquito más abajo, unos metros más abajo. Y cruzaron y el sujeto no respetó. Caminaron desde el negocio hasta este lugar, pero al momento de cruzarlo, un conductor a exceso de velocidad impactó a la pequeña. Luego de 30 minutos intentando reanimarla, Amanda perdió la vida. No se toma conciencia, no sé qué le pasa a la gente que sigue exceso de velocidad. Yo he pasado muchas veces por el paso de cebra a la Grutita y no respetan. El problema es que muchas de las señalizaciones apenas se ven. Si bien la conducción a exceso de velocidad sumada al consumo de alcohol son 2 de las causas principales de accidentes de tránsito, en San José de Maipo existe otra problemática. Pero también está un tema al debe que es la señalética. Sí, también. ¿Y ese es un problema a nivel comunal? Eso a nivel comunal, sí. Lo estamos solicitando porque incluso no tenemos ni siquiera las demarcaciones terminadas. Espero que no pase a mayores, porque lamentablemente la municipalidad y todos los gremios que tienen que ver con esto, MOP, etcétera, etcétera, lamentablemente esperan que haya una muerte para tomar las medidas o para sacar los recursos. Pero eso es precisamente lo que todos los vecinos de San José de Maipo quieren evitar. Exigen una solución y la quieren antes de ser testigos de otro choque afuera de sus casas, de otro accidente de tránsito y, por supuesto, sin tener que lamentar a otra víctima fatal en su comuna. Es una de las últimas playas no intervenidas del litoral central. Son más de 200 hectáreas en el balneario de Tunquén que colindan con humedales y un valioso ecosistema. Los lugares desprotegidos dieron paso a la acción inmobiliaria, la parcelación y venta. Terrenos que la propia autoridad ahora dice piensa declarar santuarios naturales. La disputa por la playa sur de Tunquén en el reportaje del periodista Julio Sánchez. Aquí estamos sobre la playa grande de Tunquén, comuna de Algarrobo, región de Valparaíso. A 1 hora y media, 2 horas de Santiago, es la última playa intocada de la región de Valparaíso. Encajonada entre unas colinas del litoral central, la playa de Tunquén no requiere mayor descripción más de lo que usted está viendo en imágenes. Naturaleza pura que se impone regalando una postal invaluable de paisajes aún no intervenidos por el hombre. Que es el único ecosistema prístino que queda en la región, es la única oportunidad de que nosotros y las futuras generaciones y el planeta puedan apreciar este ecosistema con la biodiversidad de flora, la fauna.
Desde el aire se observa la belleza natural de esta playa que comulga con humedales y otras especies de vegetación de alto contenido ecosistémico. Una postal virgen, pero que al acercarse rápidamente va cambiando de aspecto. Vemos que atrás suyo hay unas rejas, un cerco. Son cercos de madera que instaló una inmobiliaria. Toda esta parte que va desde el pie del monte hasta la quebrada seca, que es la parte que está en verde. Eso que se ve en verde ahí, ¿no? Sí, eso que se llama laguna o quebrada seca, sí. Ese es el loteo. Son parcelas de 5.000 metros, sí. Desde hace unos años, todo este terreno, incluido casi al borde de la playa, se comenzó a parcelar y vender. Loteos que desde hace un tiempo se ofrecen como negocio en un terreno que, dicen vecinos de acá, interrumpen no solo la biodiversidad, sino que intervienen un lugar hasta ahora virgen. Usted me está diciendo que esa franja de allá, sí, hasta donde llega el mar, donde se ve la arena, todo eso son terrenos parcelas. Son parcelas, sí. O se van a vender o se vendieron. Porque se ve el cerco que llega hasta el fondo. Así es, señor. Y hay un riesgo que dice que esta es una zona de riesgo de tsunami, es cota cero sobre el nivel del mar. Llama la atención que esté tan cerca el mar, ¿no? Hasta acá eso es. Lo que pasa es que el proyecto ellos lo dibujaron, incluso si uno mira los planos, las parcelas quedan literalmente dentro del agua. Lo que pasa es que esta cerca está técnicamente dentro de lo que es considerada una zona de corredor público, es decir, esto es bien nacional. Son más de 230 hectáreas que componen esta playa, pero que solo 97 de ellas fueron declaradas en el año 2014 Santuario de la Naturaleza. Todos los estamentos técnicos, todos los estudios de línea base dicen que para que este ecosistema se pueda preservar tiene que ser todo un solo santuario de naturaleza. Incluya el ecosistema completo. Esas fueron las palabras que usó el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2014 cuando se homologó como santuario las primeras 97 hectáreas. Sin embargo, en julio de este año se incorporaron a la protección 144 hectáreas más. El problema es que, inexplicablemente, se dejó de lado gran parte del terreno sur de la playa. Nadie entendió por qué. ¿Todo esto no está protegido hoy? Todo esto no está protegido solamente porque hay una inmobiliaria que ha estado vendiendo sitios. Lo que pasa es que aquí hay todo un sistema ambiental complejo que tiene que ver con las aguas que nacen de las quebradas, que tiene que ver con las aves que anidan aquí, que tiene que ver con humedales estacionales que se llenan cuando no hay temporadas de sequía como ahora. O sea, el daño que aquí se produce es tremendo. ¿Qué es eso que se ve al medio? ¿Eso verde que se ve allá? Eso es lo que se llama la laguna seca. Es un humedal. O sea, ese lugar durante el invierno se llena de agua, se inunda. Con la lluvia crece el agua y por eso se mantiene verde. Aquí se declaró Santuario de la Naturaleza la mitad del humedal hacia el norte y todo este triángulo que tú ves acá aún no está declarado Santuario de la Naturaleza. ¿Por eso está intervenido? De hecho está intervenido por la inmobiliaria que quieren aquí, ustedes ven que quieren construir. Lo que veíamos desde arriba es esto, ¿no? Sí. O sea, aquí estamos sobre el humedal. Aquí estamos sobre el humedal urbano. Este cerco es el límite del terreno de la inmobiliaria. Estamos en el lado norte caminando. Esta zona es la que debería estar siendo protegida para abarcar todo el ecosistema, porque el ecosistema en sí es un equilibrio que la naturaleza tiene y que es único. Este punto donde estamos está siendo protegido a través de la designación del Santuario de Naturaleza por el Consejo de Ministros este año. Del cerco para allá no está protegido. Y esto es lo que se está loteando. O sea, aquí van a construir parcelas, o sea, van a parcelar esto. Esto está parcelado y se están vendiendo parcelas. ¿En invierno cómo se pone acá? Esto se llena de agua en el invierno cuando llueve. Hay un equilibrio entre el nivel del mar y las lagunas. Es problema del que compró el sitio ahí, porque la inmobiliaria no le va a responder cuando se inunde. No se puede construir en ninguna parte de Chile sobre un humedal urbano, ¿no? Aquí lo están haciendo.
Los vecinos de Tunquén han presentado recursos de protección en contra de la inmobiliaria, por lo que se ha intervenido. Es preciso decir que efectivamente los terrenos, como vimos, están dentro del paño que quedó desprotegido de ser santuario. Igualmente, la justicia ha fallado a favor de los denunciantes. Que dice que no se puede mover una piedra en este sector y ellos, a pesar de todos esos fallos en contra, siguen sin obedecer a la justicia cometiendo un delito. Es que hay varios fallos que prohibieron esto antes que lo hicieran, pero no lo cumplieron y están en abierto desacato a los fallos de un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La inmobiliaria no está ejecutando ninguna obra ahí, porque lo tiene prohibido no solo por la Corte de Apelaciones, sino que hay un juicio anterior. La inmobiliaria está cumpliendo estrictamente la orden judicial. ¿Son otros compradores? Son compradores de mucho tiempo. Si la verdad es que la inmobiliaria, como te digo, del año 2015 que se está vendiendo esto. Son propietarios particulares y no la inmobiliaria, quienes, según ellos, han realizado los trabajos que se ven en el lugar. Independiente de eso, defienden el derecho a intervenir un sector que la autoridad no quiso proteger. Pero el problema es que aquí hay una regulación urbana que determinó que esto fuera un loteo inmobiliario. La autoridad municipal, la misma que está yendo a inspeccionar ahora, tiene una normativa que dice, señor, esto va a ser desarrollo inmobiliario. Y además la autoridad ambiental, el Consejo de Monumentos Nacionales, rechazó este santuario que fue pedido por todos estos vecinos hace muchos años y lo ha rechazado insistentemente. Entonces, seguir insistiendo ya hoy día choca con una realidad que los predios están vendidos en una parte importante, pero hay terceros interesados que legítimamente compraron sobre la base de que esto no era santuario y ya no iba a ser, porque así la autoridad lo había decretado. Según informó el portal del Ministerio de Medio Ambiente en julio de este año, cuando declararon las últimas hectáreas como santuario de la naturaleza, los terrenos que no fueron protegidos serían incluidos en una segunda etapa a la espera de un trabajo colaborativo con propietarios y actores involucrados. Yo no tengo idea, jamás el Ministerio del Medio Ambiente nos ha comunicado algo, jamás yo recibí una nota, una carta o nada. Patricio fue una de las casi 30 personas que compraron una parcela en este lugar hace 6 años. Un proyecto de vida cerca del mar. En rigor, no existió impedimento alguno desde el punto de vista jurídico de comprar y construir. Ahora se entera que su terreno podría ser declarado santuario de la naturaleza. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Yo soy una víctima yo he comprado un terreno hace 6 años y no he podido disponer de él. Es tan frustrante cuando tú tienes un sueño y logras realizarlo y te ves atrapado absolutamente en información que a nosotros como propietarios tampoco el Estado no nos ha hecho llegar, ni el Ministerio, ni la Municipalidad, ni nada. El choque de derechos respecto al resguardo ambiental y la propiedad privada. ¿Por qué la autoridad no protegió el paño completo de este lugar desde el primer momento? ¿Cómo se va a concretar esta supuesta segunda etapa de protección de esta playa cuando hay privados que ya compraron y que piensan construir? He cumplido absolutamente todas las reglas y normas que exige la autoridad administrativa, municipal, de la gobernación marina. He cumplido todo, entonces no puedo entender de que nadie me haya comunicado jamás esta situación. Entonces yo le pido a la municipalidad, le pido a no sé quién más, al Consejo Monumento, a la Contraloría, que hagan la pega y paremos esto. Porque a nosotros nadie nos ha dicho, señores, nos sigan pagando contribuciones, el Estado les va a devolver la plata, que le hemos pagado durante 6 años, y que además el Estado nos está poniendo problemas para construir, y nos siguen cobrando. Es una frescura. Porque también sería justo que el dueño de acá recibiera una compensación, que no existe en nuestra ley. Sí, hay que ponerse en los zapatos de ellos también. Ya mantuvimos una reunión con parte de los proponentes y propietarios, donde se ha acordado trabajar en 3 aspectos fundamentales: gobernanza actual, avances en la protección y evaluación de acciones ante las amenazas. Quisimos saber cómo se va a realizar ese proceso y por qué de declarar por parte este lugar como santuario de la naturaleza, lo que en cierto sentido ha dado paso a la acción inmobiliaria. Preguntas que no fueron respondidas por la autoridad pese a la solicitud de entrevista que realizamos. Un problema que de alguna forma se tendrá que resolver con la urgencia de proteger una de las últimas playas vírgenes del litoral central y resguardar también el derecho de quienes aquí compraron.
Bueno, la Contraloría declaró ilegal un decreto emitido por el gobierno que buscaba que las Fuerzas Armadas colaboraran en la macrozona sur. Se trata de un documento enviado este jueves por el Ejecutivo en el que pedía autorización para que militares apoyaran las labores de prevención y control del orden público. El decreto buscaba que los efectivos se mantuvieran en las provincias del Biobío, Arauca, Cautín y Malleco tras el fin del estado de excepción por la pandemia. Que señaló la Contraloría que las labores señaladas están a cargo exclusivamente de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, por lo que no es posible autorizar mediante un decreto este tipo de labores. Y vamos a hablarles de un cambio que, según las autoridades, va a servir, que se llama Mejor Niñez, un nuevo servicio que se hace cargo de los niños vulnerables. Sí, un nuevo sistema que, según las autoridades, pretende cambiar la forma en la que venía trabajando el Sename. Aunque muchos sostienen que la reforma es completamente insuficiente. Con este traspaso simbólico se dio inicio al nuevo servicio Mejor Niñez, que estará a cargo de la protección de los menores de edad vulnerados en Chile, los que ya no estarán más en manos del Sename. Todas las personas que trabajen en Mejor Niñez tengan las capacitaciones permanentes pertinentes para que puedan de verdad hacerse cargo de las vulneraciones de los niños que aquí están. En este servicio contaremos con personas que solo hacen y solo tienen la función de fiscalizar. Ahora las residencias familiares reemplazarán a los CREAD. El de Pudahuel es uno de los que queda por cerrar, uno polémico por la investigación de una red de explotación sexual que funcionaba en torno al recinto. Desde acá comenzaron los traslados para su cierre. 15 adolescentes vivirán ahora en esta residencia de Macul. Los CREAD que administraba el Estado eran masivos, sin ninguna relación personal y por lo tanto los niños no se lograban rehabilitar debidamente, reinsertar, preparar para una vida distinta o para la revinculación con sus familias, que es lo que buscamos. Estas residencias son individuales, personales. Las nuevas residencias son solo la cara visible al cambio al sistema de protección a los menores en el país que pretende dejar atrás al Sename. Un desafío crítico, clave, central que tiene el país y que esperamos esté a la altura de los derechos humanos de ellos y ellas, porque hasta la fecha eso no ha sido posible de demostrar por el Estado chileno. Para diciembre de este año, todos los menores que estén en los CREAD del Sename que sigan en funcionamiento deberán pasar a residencias como la inaugurada en Macul, centros pensados en la protección de los menores vulnerados en Chile. Centros que no han terminado ni con las redes de explotación sexual infantil, ni el consumo de drogas, ni otras vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a cambiar de tema. Faltan minutos, como decías tú, Mónica, para el fin de estado de excepción en todo Chile y queremos saber cómo está a esta hora funcionando el comercio. Nicolás Krum se encuentra en Bellavista. Nico, muy buenas noches. ¿Qué tal, Humberto, Mónica? Buenas noches. Sí, tomándole el pulso a esta primera noche sin el toque de queda. Les mostramos de inmediato imagen en vivo de lo que sucede a esta hora aquí en el patio Bellavista, donde varias personas han llegado el día de hoy también y pretenden varios de ellos poder seguir durante la noche, ya que no hay toque de queda hoy, siguiendo celebrando y pudiendo compartir entre amigos también, por supuesto, y la gente que ha llegado hasta acá el día de hoy. Fueron 18 largos meses donde estuvo el estado de excepción y que hoy finalmente es la primera noche, este día jueves, donde no habrá toque de queda y las expectativas, por supuesto, son varias. Uno, por supuesto, por lo que pueda suceder con la gente, ver hasta qué hora van a estar celebrando y también, por supuesto, quienes lo recibieron de muy buena manera son los mismos comerciantes quienes estuvieron esperando por mucho tiempo. Escuchemos lo que nos comentaron algunos de los comensales aquí en el patio Bellavista. Full lleno Santiago, yo creo que igual la gente estaba un poco aburrida y quieren salir. Bien feliz por los locales, por la gente emprendedora que tiene sus locales, que va a poder, no sé, tener más ingresos. La idea es cuidarse porque si no esto va a durar poco. Es una responsabilidad de cada uno disfrutar esta puerta que se está abriendo después de tanto tiempo. ¿Para qué nos vamos a lanzar tan rápido? La idea es que todavía uno se mantenga en las casas. Uno sale un ratito, se sirve algo y se va a la casa medianamente decente. Escuchábamos entonces a algunos de los comensales quienes daban su opinión, algunos se lo toman con mesura, otros, como les decíamos, bien expectantes con lo que vaya a suceder durante este primer día y este primer fin de semana, por supuesto, que no hay toque de queda. Una buena noticia, Nicolás, sobre todo para el comercio, que les costó muchísimo sobrevivir hasta esta altura, ¿no? Sin dejar de cuidarnos, eso sí, la pandemia sigue presente. Muchas gracias, Nicolás. Buenas noches. Chao.
Bueno, y la fase de apertura inicial ha permitido al sector cultural también reabrir sus puertas a miles de personas. Museos, centros culturales, teatros y diversos escenarios vuelven a brillar después de 2 años, como decíamos, muy complejos. Sin embargo, hay otros que aún no se levantan tras verse afectados por el estallido social y la pandemia. El estallido social y la pandemia acabaron con toda posibilidad de pensar en su retorno. A pesar de la fase 4 de la región metropolitana, algunos centros culturales no han podido reabrir por haber sufrido serios daños y la llegada del COVID solo hizo retrasar su apertura, que aún es incierta. El Museo Violeta Parra en Santiago Centro fue sin duda el espacio para la cultura más afectado tras incendios en febrero del 2020. Sus puertas están cerradas aún de forma indeterminada. Afortunadamente contaban con seguro que permitirá restablecer el edificio, pero hay una disputa. La familia Parra no quiere reabrir el museo como tal versus lo que busca el directorio. Aún así, sus usuales visitantes extrañan la que era su principal atracción cultural. Sí, hacen falta. Hacían cursos, montones de cosas entretenidas. Lamentablemente todo acá se destruyó. Los descendientes de Violeta Parra no quieren que esta casa continúe acá. Quienes también comenzaron su proceso de reapertura, pero desde cero, son el Café Literario del Parque Balmaceda y del Parque Bustamante en Providencia, ambos seriamente afectados por destrozos y que no han logrado reabrir hasta ahora. Eso era lo más lindo que teníamos. Ahí se podía ir a tomar café, tranquilo, y nadie la molestaba. Y era un lugar para leer. Hoy están en etapa de reestructuración y licitación para su restauración, luego de que los mismos vecinos ayudaran en la primera etapa. Se espera que el 2022 vuelvan a reabrir. Ya hay planes también para poder reconstruir el Café Literario Bustamante y el Café Literario Balmaceda. Ya estamos avanzando, hay arquitectos que están a cargo. La fase 4 ha permitido que la cultura se reencuentre con las personas y abra sus puertas al público. A pesar de que no todos estén al 100%, diversos museos, teatros y centros culturales no solo han podido reabrir, sino aumentar su capacidad. Fue un proceso difícil para nosotros como museo porque somos un museo que es muy visitado por la comunidad. Pero también en el proceso desde el estallido social y después la pandemia, supimos poder cautivar también a nuestro público de diferentes maneras. Se espera que los centros faltantes puedan reconstruirse el primer semestre del 2022 si las condiciones sanitarias así lo permiten y así poder unirse a la... No terminan las noticias, pero los invitamos a seguir en Chilevisión con El discípulo del chef. Sí, nuevas reglas, nuevos desafíos. Nuestros famosos no quieren abandonar la competencia, pero cada día se hace más difícil mantenerse. Bueno, y en CNN Chile, aquí se debate especial, debate parlamentarias con Daniel Matamala. A nombre de todo el equipo, muchas gracias por haberse informado con nosotros. Que descansen, chao. Chao.